hicimos un break, ¿cierto? Un pequeño quiebre en lo que estábamos revisando anteriormente para un poco compenetrarnos en lo que tenía que ver con un poco la idea de lo que fue lo que ocurrió hace efectivamente 500 años atrás, el día 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero, ¿cierto?, envía estas tesis al obispo Alberto de Brandenburgo. Y él hace eso con el propósito de alguna manera, de llamar la atención y poner en la discusión temas importantes que habían estado totalmente olvidados, ¿cierto? Eso es lo que vimos la semana antepasada. Haciendo un break de lo que estábamos revisando con anterioridad, que tenía que ver con este macro tema que es el Evangelio, ¿cierto? Vimos en la primera parte que implicaba qué era el Evangelio. Terminamos esa parte ya. A grosso modo sabemos que siempre vamos a estar aprendiendo, no es un tema que se acabe, siempre vamos a estar viendo una arista más en cada oportunidad que nos reunamos. Y cada vez que nosotros nos acerquemos a la Escritura vamos a ir aprendiendo algo más sobre el Evangelio. Pero a grosso modo lo que vimos fue en qué consiste el Evangelio, en qué implicaba, y lo separamos no de manera antojadiza, sino en realidad siguiendo el mismo patrón que Pablo le escribe a los romanos, ¿cierto?, en 4 bloques o 4 módulos. El primer módulo tenía que ver con la persona de Dios. Para poder entender el Evangelio era necesario entender a Dios. ¿Quién era Él? Él era un Dios justo, un Dios santo, un Dios recto. Y por tanto, Él, como al ser un Dios santo, un Dios recto, un Dios justo, lo único que merece es gloria. Sin embargo, Él creó un ser humano que somos nosotros, y ese es el segundo punto. Dios creó al hombre, hecho a su imagen y conforme a su semejanza, y vimos que nosotros, por medio de Adán, ¿cierto?, representado nosotros en Adán, le fallamos a Dios y pecamos, lo que provocó en nosotros una muerte espiritual y también provocó una separación de Dios, ¿cierto? Entonces, el Dios santo, Dios recto, justo, el hombre pecador que se separó de Dios y por ende también murió, espiritualmente hablando. Tercer bloque tenía que ver con la solución a ese problema que el mismo Dios la proveyó, que fue por medio de la obra del Señor Jesús, ¿cierto? La obra de Cristo. Analizamos hartas cosas sobre la obra de Cristo. Y en último lugar, vimos la respuesta que el hombre debe tener ante el mensaje del Evangelio. Esta respuesta puede ser positiva, esta respuesta puede ser negativa. Muy bien. Después de eso vimos muy brevemente lo que implicaba, y después lo vamos a retomar sin duda alguna, que tenía que ver con vivir el Evangelio. Vimos qué es el Evangelio y nos adentramos un poquito en cómo vivo el Evangelio. Y eso tiene que ver con el proceso de santidad. Con la santidad vimos que la santidad es un proceso que comienza cuando nosotros conocemos al Señor Jesús, cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, ¿cierto?, en nuestro ser, y de esa forma, en ese momento comenzamos a vivir un proceso de santificación. Ese proceso consiste en que el Espíritu Santo empieza a esculpir nuestras vidas para asemejarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y eso es lo que vimos. Pero el día de hoy vamos a comenzar la tercera etapa de este estudio, que tiene que ver con cómo lo predico, cómo predico el Evangelio. Y eso sin duda alguna es algo importante, porque cuando nosotros hemos entendido qué es el Evangelio, tenemos mayor seguridad a la hora de predicarlo. Muchas veces, les doy como ejemplo mi vida, en oportunidades salía a predicar a la calle, en la antigüedad cuando era más joven, y las personas que me rodeaban también les predicaban. Pero analizando después y con el tiempo me di cuenta que a muchos de ellos no nunca les prediqué el Evangelio. Sí les hablé de Dios, sí les hablé de la misericordia de Dios, de las bendiciones de Dios, pero en rigor nunca les hablé en estricto rigor del Evangelio. Por tanto, muchos de ellos, los que se arrepintieron fueron por la misericordia del Señor, no, pues. Pero muchos de ellos nunca escucharon en rigor el mensaje de Cristo. Entonces, eso es importante. Nosotros tenemos que conocer el Evangelio para de esa forma poder predicar el Evangelio. Ahora bien, antes de entrar de lleno en resolver la pregunta ¿cómo predicamos el Evangelio?, es necesario ver algo de manera previa. Y lo voy a explicar de la siguiente manera. El mensaje del Evangelio consiste en que cada uno de nosotros es pecador, ¿cierto? Que cada uno de nosotros es pecador. Cada persona que pisa el mundo es pecador. Y que Dios envió a su Hijo, Jesús.
Y su hijo Jesús nació de una manera virginal, ¿se acuerdan de eso? No tuvo contacto José con María, sino que fue el Espíritu Santo quien cubrió a María y por medio de eso se fue engendrado Jesús. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Yo le puedo decir a una persona, ¿sabes qué? Esto es lo que pasa. Pero si la persona no cree en los milagros, hay una barrera previa a que él pueda entender el mensaje del Evangelio. O sea, dice, pero yo no creo en los milagros. Entonces lo que tú dices no tiene sentido. O puede ser otra cosa, no sé, la persona puede pensar, pero ya Jesús, yo creo en el Jesús histórico, pero yo no creo que Jesús efectivamente resucitó, por ejemplo. Y eso impide que nosotros podamos presentarle el mensaje del Evangelio. Entonces, para ello, en nuestra época, y también siempre en rigor, ha existido algo que se llama el preevangelismo. El preevangelismo, o sea, antes de predicar el Evangelio, hay ciertas cosas que hay que derrumbar en ocasiones. Esto no es siempre, en ocasiones. Hay personas que tienen una concepción religiosa antigua, creen en Dios, si bien creen en otra religión quizás, creen en Dios, creen en Jesucristo, por tanto no tenemos ese impedimento. Y nosotros podemos predicar el Evangelio de una manera clara, de inmediato. Pero hay otras personas que quizá tienen concepciones, argumentos filosóficos en su mente, que han negado a Dios y dicen, yo no creo en Dios, entonces lo que tú dices no tiene sentido para mí. Entonces eso es importante que nosotros también lo conozcamos, esa etapa que se llama preevangelismo, porque esa etapa nos va a ayudar en primer lugar a nosotros para saber las interrogantes que el mundo tiene. ¿Ya? Quizá nosotros nunca nos hicimos estas interrogantes, pero quizá, y de hecho la gente las tiene. Pero también nos va a servir estas herramientas de preevangelismo para poder derribar la barrera mental, insisto esto, mental que puede existir entre la persona y el Evangelio. Sabemos que quien convierte es el Señor. Sabemos que quien convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Entonces, esto que vamos a ver hoy día no va a servir para convertir a nadie, ¿ya? Pero sí nos va a ayudar a nosotros para derribar barreras que pueden haber entre la persona y el Evangelio. Y lo que vamos a ver a partir del día de hoy va a ser algo que se llama, déjenme un segundito. Algo que se llama. Ahí está. Apologética. ¿Ya? Suena como raro, suena como una palabra bien extraña, pero en rigor vamos a ver que apologética podríamos denominarlo como sinónimo de preevangelización. ¿Ya? Muy bien, comencemos entonces. ¿Se lee o no? Chiquitita la letra, pero se entiende. Ya. ¿Qué es la apologética en primer lugar? Ya, todo creyente tiene el llamado a predicar el Evangelio. Eso estamos más que claros. Fuimos comisionados por el Señor Jesucristo. Él comisionó a sus discípulos en Mateo 28, ¿cierto? El texto más conocido. Y como comisionó a sus discípulos, nos comisionó a todos nosotros. Pero la dureza del corazón del hombre, lo que le estaba hablando, hace que existan barreras que impiden que el Evangelio sea siquiera oído. ¿Ya? Estas barreras son argumentos lógicos o pseudocientíficos a los cuales nosotros debemos saber responder para facilitar la recepción al mensaje de Cristo. Muy bien. Entonces, de eso precisamente se encarga la apologética. Esta palabra apologética etimológicamente significa responder en defensa de algo. En rigor, la apologética cristiana significaría responder en defensa del Evangelio y su mensaje. Muchas veces esto tiene que ver también con responder a algunas dudas que tiene la gente, ni siquiera sobre el mensaje del Evangelio, sino en rigor sobre la doctrina cristiana. Entonces, por eso es necesario que de alguna manera, bien somera, por esto es una introducción, es algo que es bien denso, bien complejo, pero nosotros vamos a ver una rama de la apologética en sí, que se le llama la apologética evidencialista. La apologética evidencialista es aquella que se encarga de mostrar con argumentos lógicos, ¿ya?, evidencias para darle peso a los argumentos bíblicos. Entendemos que los argumentos bíblicos, por medio de la obra del Espíritu Santo, son suficientes para que las personas puedan conocer el Evangelio.
Sin embargo, la apologética nos va a ayudar a eso, a derribar mentalmente esas barreras. O sea, por lógica, por así decirlo. Entonces, esta apologética evidencialista va a mostrarnos ciertas evidencias que van a ayudar a que nosotros podamos darle un valor intelectual al mensaje, para que podamos entregar el mensaje del Evangelio. Ok. Entonces, vamos a ver acá, busquen en sus Biblias, Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21, versículo 39 al 40. Vamos a leer. Para que vean que esto tiene lugar en la Escritura, o sea, se habla de defender la fe, se habla de defender la creencia. Hechos capítulo 21, versículo 39 al 40. ¿Quién lo puede leer, por favor? Ya, hermanito. Defensa de Pablo ante el pueblo. Entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Ese es 39, ¿no? Sí. Ya, muy bien. Disculpe. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: Ahora el 22.1. varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Ok, entonces vemos que Pablo es increpado, ¿cierto? Pablo lo quiere juzgar en esta oportunidad, pero él permite, o sea, él pide tener la oportunidad de explicar delante del pueblo lo que él creía. Entonces en ese momento, ¿cierto? Se para Pablo y comienza a hablarle al pueblo, hace señas con las manos para que le presten atención, y luego de eso empieza a emitir su defensa. Eso es apologética. Defender el argumento en el cual él estaba hablando. Muy bien. Por eso es importante entender que la apologética o el preevangelismo, después vamos a ver que son sinónimos. En primer lugar, no es predicar el evangelio, ¿ya? Es, insisto, algo previo. Segundo lugar, la apologética no convierte a nadie. No convierte a nadie. O sea, yo puedo saber esto, decirle algo, darle estos argumentos a las personas que no creen en Jesús, y las personas van a seguir igual de muertas en sus delitos y pecados, ¿ya? La otra cosa importante, que la apologética nunca debe ser usada para minimizar al otro, en el sentido de decir que yo tengo buenos argumentos mejores que los tuyos. Por ejemplo, una de las cosas que lamentablemente se ven mucho dentro de los debates, llamémoslo evolucionistas o creacionistas, que se dan muchas veces, es la ridiculización que existe de una parte con la otra. Muchas veces los argumentos que se dan son buenos, pero cuando se cae en el hecho de burlarse del otro y de decir, oye, tú piensas esto, eres estúpido prácticamente, eso hace que todo el peso del argumento pierda validez en rigor, ¿ya? Y lo otro es que la apologética sería entonces un sinónimo más bien de lo que es la preevangelización. Ahora, bueno, ahí les está, así que no lo busquen, anótenlo así, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15 al 16. Es un versículo que nos habla básicamente de la necesidad que nosotros tenemos de hacer defensa de la fe que Dios nos ha dado. Este pasaje, lo voy a leer, ustedes lo tienen también en la pantalla, dice así: más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados, fíjense esto, para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia. Para los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo, se avergüencen de sus calumnias en ustedes. ¿Ya? Este pasaje es, por así decirlo, la base del corazón que nosotros debemos tener para defender lo que es el Evangelio. Muy bien. Entonces, en este pasaje vemos tres principios sumamente importantes que nos da. En primer lugar, volvamos a ver, dice,
estén siempre preparados para responder a todo aquel que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea, nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos siempre estar preparados. Eso es lo primero. Y para estar preparados es precisamente estos espacios que se nos dan acá, de aprender ciertas cosas, ciertas herramientas, ciertos argumentos que nos van a ayudar a nosotros a poder presentar argumentos de peso cuando las personas tengan alguna duda respecto a la fe que nosotros profesamos y creemos. ¿Ok? Entonces, lo primero es estar preparados. Ese es el llamado que hace el apóstol Pedro, estar preparados. No podemos pecar de ignorantes. Debemos estar preparados. Pero lo otro es que debemos estar preparados para responder a todos. Y es ahí donde la preparación es importante. Porque todas las personas tienen preguntas distintas, diversas. Nosotros sin duda alguna nunca vamos a poder responder a todas las preguntas que tiene la gente, porque nosotros tenemos un montón de dudas también. Cosas que obviamente la Escritura en oportunidades no nos muestra de manera clara y nosotros básicamente no hay respuesta para ello. Pero en lo que sí tiene respuesta, nosotros debiésemos estar capacitados en primer lugar con argumentos para poder responder a las personas que tienen interrogantes. Pero lo tercero y no menor es la forma en la cual deben hacer esto. Háganlo con gentileza y respeto. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Estar preparados para poder responderle a todos. Pero esta defensa debe ser con gentileza y con respeto. Eso es sumamente importante. Si no hay respeto y no hay gentileza, olvídenlo. Nada de lo que ustedes digan, por muy correcto que sea, va a cambiar el corazón de alguien. En cambio, cuando uno presenta estas cosas de una manera correcta, con un corazón correcto, con un sentir de humildad y con una verdadera preocupación para que el otro logre entender la verdad, eso va a hacer que la gente ya no tenga una barrera para con el mensaje del Evangelio. ¿Ya? Entonces, eso es importante, el corazón que nosotros debemos tener a la hora de poder dar respuestas a las personas que tienen este tipo de interrogantes. Muy bien. Entonces, vamos a ver la diferencia que existe entre la evangelización y la preevangelización, ¿ya? Para que lo notemos. La evangelización, todos los cristianos la realizamos, ¿cierto? Todos evangelizamos, todos predicamos el evangelio. La preevangelización la hace cualquier cristiano, pero cuando se necesita. Entonces, esto no se trata de que nosotros vamos a conocer a alguien y que le vamos a decir, oye, ¿tú sabes que hay hechos históricos que avalan que Jesucristo resucitó? No, eso no importa. Lo que uno va a predicar es el evangelio. Pero cuando las personas tienen dudas, nosotros hacemos esta parte de preevangelismo. Antes de presentar el mensaje del evangelio, allanamos el camino y le respondemos las interrogantes que la persona pueda tener. Esa es la primera diferencia. La evangelización, todos los cristianos la realizamos siempre. Sin embargo, la preevangelización la realizamos cuando se necesita. La segunda característica es que la evangelización se hace en cualquier momento y lugar. Sabemos que el Señor Jesús, cuando comisiona a sus discípulos, le dice, por tanto, id y haced discípulos. Y esa expresión en el griego podría traducirse de mejor manera, mientras vayan, prediquen, hagan discípulos. Entonces, eso nos lleva a decir, a notar en realidad que el mandamiento de ir y hagan discípulos tiene que ver con que nosotros, donde quiera que vayamos, predicamos el evangelio. Más allá de que nos vamos a mentalizar para ir a predicar el evangelio, como quizá algunas iglesias lo hacen, no está mal hacerlo así. Hermanos, vamos a salir a evangelizar el día de hoy, los hermanos pentecostales lo hacen mucho. Vamos al punto de predicación y ellos van y salen a predicar, se mentalizan a predicar. Pero el llamado de Mateo 28 tiene una implicación más bien en todo lugar. Mientras vayan, o sea, donde estén, hagan discípulos. ¿Ya? En cambio, la preevangelización solo ocurre o debe ocurrir cuando alguien plantea una objeción, cuando alguien tiene una duda. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Nosotros siempre debemos predicar el evangelio, pero cuando hayan preguntas, nosotros tenemos que estar capacitados para poder responderlas. Lo otro, la evangelización, evidentemente el contenido es el evangelio. Vamos a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Ya? En cambio, el contenido de la preevangelización puede ser la doctrina cristiana, por ejemplo. Quizá uno le va a hablar de Cristo a alguien o sabe, un amigo, un conocido sabe que uno es cristiano
y le preguntan, oye, ¿cómo que Dios es trino? ¿Qué significa eso? Entonces yo voy a responder su pregunta, pero yo en realidad no le voy a predicar el evangelio. Yo simplemente voy a responder la pregunta que él me está haciendo. Y yo de esa pregunta puedo tomarme después para predicarle el evangelio. Entonces esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, el contenido de la pre-evangelización puede ser para responder a cualquier tipo de interrogante que las personas puedan tener con respecto a la fe. Ok. Ahora, la evangelización se basa en la revelación de Dios, ¿ya? El poder del evangelio, ¿cierto? Pablo habla del poder del evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿cierto? Es poder de Dios. Entonces, el mensaje del evangelio se basa en la revelación de Dios. Sin embargo, la pre-evangelización se basa en la razón. Es como para hacer pensar a la persona y todas aquellas cosas que bloquean, insisto, su relación con Dios puedan verse, todas esas cosas mentales que la persona puede tener preconcebidas en su mente, sean derribadas. La evangelización expone el evangelio. Sin embargo, la pre-evangelización, la misma idea de adelante, esclarece, da claridad a la doctrina cristiana. Y por último, fíjense en esto, la meta de la evangelización es la fe, para que la persona sea salva. La meta de la pre-evangelización es que la persona entienda, ¿ya? Esas son las cosas, ¿ya? Para que se entienda de mejor manera cuál es la diferencia entre el pre-evangelismo, y nosotros vamos a llamarle apologética por un tema de conveniencia más que nada, a lo que verdad es el mensaje del evangelio. Por eso vamos a ver esto previo, el pre-evangelismo, antes de ver cómo se predica el evangelio, ¿ya? Esa es la idea un poco. Ahora, el mensaje, la apologética evidencialista trata de responder a hartas interrogantes que la gente tiene. Y en particular, el día de hoy vamos a ver la primera objeción o la primera duda que la mayor cantidad de personas tiene, que es sobre la Biblia. Entonces, estas cosas nos van a servir a nosotros, en primer lugar, para conocerlas si es que no las conocíamos, y en segundo lugar, ya habiéndolas conocido, para poder responder a las personas que pueden tener estas interrogantes. ¿Muy bien? Ya. Fíjense en esto. La supervivencia de la Biblia. Esto es algo que, insisto, no tiene mucha ciencia, pero es algo lógico. Algo lógico. Voltaire, un filósofo, dijo esto: 100 años a partir de la fecha de hoy, la Biblia será un libro olvidado. Curiosamente, 50 años después de eso, la Sociedad Bíblica compró su casa y en su casa imprimieron Biblias. Son esas paradojas de la vida. Nadie puede, de alguna forma, de responder este interrogante. Porque cuando alguien quiere acallar verdades, simplemente la acalla. Con el poder que tienen las personas, ¿cierto?, la acallan. Sabemos que la gente por mucho tiempo trató de esconder lo que la Escritura decía. Vemos el catolicismo romano, ¿cierto?, que cuando no les convenía que la gente tuviese acceso a la Escritura, lo que hizo fue eliminar la Escritura eliminar el acceso que la gente podía tener a la Escritura. Entonces, vemos que por muchos años eso ocurrió, trataron de taparla, trataron de esconderla. Sin embargo, el libro más impreso el día de hoy es la Escritura, es la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, eso nos muestra un principio fundamental que el Señor Jesucristo habló en Mateo capítulo 24, versículo 35. ¿Quién lo puede leer, por favor? Mateo capítulo 24, versículo 35. Dígame. ¿Por qué en general los filósofos tienden a ser anticristianos? Que nada porque la filosofía tiene su fuerte en el siglo XIX. Y en el siglo XIX la característica es se llama lo que es la época moderna. Y la época moderna lo que mostró fue esto del iluminismo, por así decirlo, donde el hombre pasó a ser el centro de todo. Antiguamente, incluso hasta en la época medieval, Dios era el centro de todo. Sin embargo, en la época moderna,
así, a fines del siglo XVIII, siglo XIX completo, donde básicamente la mayor cantidad de filósofos que nosotros conocemos hoy día existieron. Ellos estaban en esa época, el movimiento social y cultural era en función al hombre, por tanto no valía la pena tener un Dios. Entonces, claro, esa es como la razón por la cual eso ocurre. Mateo capítulo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. El cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra nunca va a pasar. Por tanto, por todos los esfuerzos que quisieron hacer para hacer desaparecer la Biblia, eso nunca ocurrió y nunca va a ocurrir. ¿Ya? Voltaire está dándose volteretas en su tumba al saber que todavía se imprimen Biblias en su casa. Muy bien. Ahora, hay características que le dan fiabilidad a la Escritura, que le dan fiabilidad a la Biblia. La primera, anoten los pasajes porque no los vamos a buscar, ¿ya? Anótenlo, ténganlo como apunte, igual yo esto lo voy a subir a la página, igual le voy a mandar el link para que lo descarguen, ¿ya? Pero una de las características que le dan fiabilidad a la Escritura es la cantidad de profecías cumplidas que existen. Y esas profecías cumplidas, incluso si nosotros lo sacamos desde la perspectiva de la fe, por ejemplo, la profecía más grande es el nacimiento del Señor Jesús y la venida del Mesías. Pero si la vemos, es las profecías o las promesas que hablaban en función a la destrucción o creación de imperios, la Biblia es clara y explícita en mostrar eso en un montón de oportunidades. La Biblia habló que esas cosas iban a ocurrir con detalle, en muchas oportunidades. Entonces tenemos, por ejemplo, la destrucción de Edom, que sale en Abdías 1, la condenación de Babilonia, Isaías capítulo 13, la destrucción de Tiro en Ezequiel capítulo 26, y el regreso de Israel a su tierra en Isaías 11:11. Entonces, vemos que la Escritura tiene fiabilidad porque las cosas que aparecen escritas en ella, que fueron escritas antes de cierto tiempo, se cumplieron al pie de la letra. Y no tan solo en el ámbito religioso, sino también en el ámbito histórico. Entonces esa es una de las características que le dan fiabilidad a la Escritura, ¿ya? Es un buen argumento. Lo otro argumento, las afirmaciones históricas que hace, ¿ya? Evidentemente la historia universal ha declarado que el pueblo originario, ¿cierto? Donde la primera civilización surge es lo que nosotros conocemos como Mesopotamia, ¿cierto? Los sumerios que se denominan. ¿Ya? A partir de ello existen hartos reinos o hartas civilizaciones o culturas que son famosas, pero ninguna de ellas muestra su origen. Ninguna de ellas. No hay ningún texto babilonio que muestre cómo surgieron los babilonios. No hay ningún texto de las religiones de la India que muestren cómo surgieron la India. Sin embargo, la Escritura, la Biblia, muestra no tan solo cómo comenzó el pueblo hebreo, sino también cómo comenzó la humanidad. Por tanto, eso es un valor sumamente importante que ningún libro histórico da, ¿ya? Por eso, si hablásemos de la Escritura como un libro histórico, simplemente entendemos que no es eso, pero si hablásemos como un libro histórico, podemos en ella encontrar el libro en el cual se nos habla incluso de la tabla de las naciones. En el Génesis capítulo 10 se habla de la tabla de las naciones, y básicamente en esa tabla de las naciones se muestra cuál fue el origen de cada una de los imperios o culturas más importantes de la época antigua. Muy bien, esa es la segunda. Lo primero era el cumplimiento de las profecías, ¿cierto? Lo segundo, las afirmaciones históricas que hace la Escritura. Ahora, otra de las características que le da fiabilidad a la Escritura es las afirmaciones veraces que hace en el sentido de no ocultar información. Y eso es importante. Por ejemplo, yo sé que no lo van a hacer, pero créanme cuando lo digo. En todos los vestigios que se han encontrado de la cultura egipcia, por ejemplo, la cultura egipcia es una de las más antiguas y más importantes de la historia universal. En ninguna se muestra una derrota de los egipcios. Los egipcios siempre campeones. No escribían las derrotas, no las registraban en ningún libro. Simplemente las victorias, ¿ya? Sin embargo, la Escritura muestra el lado B del pueblo, el lado B
Partamos por los patriarcas, ¿cierto? En Génesis capítulo 12, del 11 al 13. Muestra los pecados del mismo pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 9, 24. Muestra lo más oscuro del rey más importante de Israel, que fue David. Muestra el pecado de David, o sea, el ícono más relevante en la historia de Israel, con el reino unificado, el momento de máximo esplendor en la historia de Israel fue bajo el gobierno de David y posteriormente de Salomón. Sin embargo, la Escritura, la Biblia nos habla de lo malo que fue David y lo malo que fue Salomón. Entonces no oculta información. Muestra los errores de los discípulos del Señor, muestra a un Pedro negándolo. Lógicamente eso no dice, pero si alguien quisiera inventar algo, si alguien quisiera inventar una buena historia, no va a contar las cosas malas. Si se supone que Pedro fue uno de los pilares fundamentales de la iglesia, ¿cómo si yo quisiera inventar una religión, yo no voy a mostrar a un Pedro arrancando y un Pedro negando a Cristo? Y esos son argumentos que en la lógica nos muestran que la Escritura es veraz. Y lo que es peor, en la Escritura se habla de los desórdenes que habían dentro de la misma iglesia. O sea, si un libro quiere promover una religión, muestra lo bonito, no muestra lo feo. Sin embargo, vemos, sobre todo en el libro en la carta a los Corintios, la reprensión que Pablo hace a la iglesia de Corinto porque se estaban portando bastante mal. Entonces, si la Escritura fuese una invención, ¿ya?, de ninguna manera contendría estas afirmaciones. Entonces, por lógica, uno puede decir, en rigor, entonces, no fue un libro escrito de una manera intencionada. ¿Ya? Y eso es lo que muchas veces las personas pueden pensar, y uno de los argumentos más comunes con los cuales nosotros nos vamos a encontrar como creyentes. ¿O no? Siempre van a decir eso. La Biblia lo escribieron los hombres. Y es verdad, la Biblia fue escrita por hombres. Pero Dios inspira a los hombres y eso es harina de otro costal. Pero dentro de la misma lógica vemos que estas cosas que aparecen escritas o mostradas en la Escritura nos dan a entender de que en rigor es veraz la palabra de Dios. No es algo que fue intencionado. ¿Ya? Muy bien. Otra cosa. La influencia que la Biblia ha tenido en la literatura universal. Es en esta frase que da este caballero que se llama Clement McAfee, como el antivirus. Dice, si todas las Biblias en alguna ciudad principal fueran destruidas, el libro podría ser reconstruido en todas sus partes esenciales, usando las citas que están en libros publicados en la misma biblioteca de la ciudad. O sea, el legado de la Escritura ha dado para... Yo, cuando estudiaba economía, veía versículos bíblicos en mis libros de economía. Entonces, eso nos muestra que la Escritura, la Biblia, ha influenciado y ha permeado todas las áreas del conocimiento. Entonces, si aquí en Antofagasta estuvieran todas nuestras Biblias, nosotros podríamos ir a la biblioteca y reconstruir las partes esenciales de la Escritura, tan solo citando los libros que están adentro de la misma biblioteca. Eso es lo que es la idea. ¿Ya? Otro argumento. La influencia de la Biblia en la civilización. Este caballero, Gabriel Sivan, dijo, la Biblia le ha dado fuerza a quienes luchaban por la libertad y nuevo ánimo a los perseguidos. Un programa al reformador social e inspiración a los autores y artistas. La Escritura, por así decirlo, es transversal a cualquier área. Vemos cuadros inspirados, ¿cierto?, en la Escritura. Vemos canciones inspiradas en la Escritura. Vemos que Martin Luther King, para llevar a cabo su revolución, ¿cierto?, en Estados Unidos, utiliza la Escritura. Él era un ministro protestante, un pastor. Vemos que muchos científicos llegaron a conclusiones por medio de cosas que habían leído en la Escritura. Entonces vemos que la influencia de la Biblia en la civilización es ningún libro. Y vuelvo a insistir, lo estamos viendo desde la perspectiva de un libro, desde la perspectiva de la razón simplemente. No vamos a hablar de argumentos espirituales de peso. Pero esto es lógico, ¿se dan cuenta? O sea, dando estos argumentos, la gente en realidad tendría que pensarlo también. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay preguntas que
nacen o que normalmente nosotros vamos a escuchar sobre la Biblia, ¿ya? Y esto es necesario que nosotros lo conozcamos, ¿ya? Debemos saber esto para poder responder a todo aquel que demande razón de nuestra fe. La primera pregunta: ¿cómo fue escrita la Biblia originalmente? Nosotros tenemos ciertas versiones de papel de arroz, letra fina, letra grande, con rojita las palabras de Jesús, con referencia, tenemos un montón de Biblias. Sin embargo, la escritura no fue escrita ahí. No fue producida en una imprenta, ¿cierto? No fue generar un archivo PDF, no. La Biblia fue escrita hace muchos años atrás, ¿cierto? Pero fue escrita por distintos materiales, fue escrita en distintos materiales. Ahora, voy a volver atrás básicamente para decir algunas cosas que quizás no las saben, pero no está de mal recordarlas. ¿Por qué se llama Biblia, por ejemplo? ¿Saben ustedes por qué se llama Biblia? Muy bien. Biblia, ustedes cuando van a la biblioteca, ¿qué encuentran? Un conjunto de libros ordenados, por eso se llama biblioteca, ¿ya? La palabra biblos significa el libro, y el biblos es el plural. Entonces, biblos significa conjunto de libros, y el femenino es como la derivación de la misma palabra. Por tanto, Biblia significa conjunto de libros, ¿ya? La Biblia, vamos a verlo más adelante, no nació como un compendio como lo tenemos nosotros el día de hoy. Son libros separados que en un momento determinado se juntaron, ¿ya? Que existieron en distintos lugares. Se cree que se escribieron en 3 continentes distintos, ¿ya? Más de 40 autores distintos en un periodo aproximado de 1400, 1500 años. En ese tiempo se escribió la escritura, ¿ya? Eso es así fue como que se formó. Pero originalmente estos textos o estos libros fueron escritos en papiro o en pergamino, ¿ya? El papiro era una caña que crecía en los lagos poco profundos y en los ríos de Egipto y Siria. ¿Qué se hacía con esto? Se sacaba la caña, se aplanaba, se molía, se machacaba, y tanto machacar, después le ponían al sol y quedaba como un papel duro, ¿ya? Y ahí escribían. El papiro tenía una duración bastante importante, duraba harto en realidad. Pero nunca tan maravilloso como para que el día de hoy nosotros podamos tener un texto original, ¿ya? Y los pergaminos, la diferencia de esta, básicamente, están los papiros y están los pergaminos. Y los pergaminos son pieles de ovejas que fueron trabajadas, ¿ya? Cabras y otros animales que se rasuraban, ¿cierto? Se les sacaba los pelitos y se trataba, se raspaba y se trataba también. Y los pergaminos tenían mayor durabilidad que evidentemente la hoja de la caña, el papiro, ¿ya? Entonces, de esa forma es que se rescata la escritura, ¿ya? Esta fue escrita en eso, en papiro o bien en pergamino. Por eso responde nuestra primera pregunta. Lo que se empleaba para escribirla no lo puse, pero básicamente en una oportunidad era una piedra, ¿cierto?, afilada, en otra oportunidad eran verdaderas plumas, y así habían otras formas también en las cuales se escribieron estos textos que finalmente llegaron a compilarse y es lo que nosotros conocemos como la Biblia. Ahora, una pregunta igual importante. ¿Siempre tuvieron capítulo y versículo? No. La Biblia no fue escrita ni en capítulos ni en versículos. Era todo de corrido. Incluso en el idioma original, tanto en el hebreo como en el griego, muchas oportunidades están escritos de corrido y ni siquiera tienen espacio entre sí. Nosotros escribimos palabras, ¿cierto? Escribo una palabra, espacio, otra palabra. En cambio, muchos textos hebreos antiguos fueron escritos de corrido. O sea, no tenían ni siquiera espacio entre sí, mucho menos iban a tener versículos y capítulos. Así que en los capítulos, la formación de capítulos fue conformada, la del Antiguo Testamento, fue un proceso paulatino. Bueno, todos fueron procesos paulatinos en verdad, pero los primeros indicios de una separación en capítulos, el propósito fue evidentemente tener una mayor referencia. O sea, porque entiendan que había un rollo, y en ese rollo estaba todo el Isaías completo. Y el que estaba buscando, chuta, ¿dónde estaba?
Tenía que revisar los 66 capítulos de Isaías completitos para poder buscar y ver dónde estaba. Entonces, por eso fue necesario inventar este método de referencia y separarlo en capítulos. Entonces, lo primero que se hizo fue separarlo en capítulos. Y fue previo al destierro en Babilonia que se hizo la separación en capítulos, y posteriormente, luego de la reforma, quedaron los capítulos del Antiguo Testamento como nosotros los conocemos el día de hoy. En el caso del Nuevo Testamento, los capítulos como nosotros los conocemos se le atribuyen a un profesor de París que se lo conocen como Stephanus en realidad, se llama Esteban Langton. Robert de Tiene Stephanus, perdón. Esteban Langton y el arzobispo de Canterbury. Ellos fueron los que ordenaron de alguna forma los capítulos del Nuevo Testamento. ¿Ya? Y eso estamos hablando que fue en el año 1300 aproximadamente, siglo XIV. ¿Ya? Ahora, en el caso de los versículos, eso igual es importante. En el caso del Antiguo Testamento también fue un proceso paulatino que concluyó cerca del 900 después de Cristo, y en el caso del Nuevo Testamento se le atribuyen a Robert de Tiene, Stephanus, en el año 1551. O sea, en el año 1551 recién la Biblia tiene versículos en su totalidad. Recién. Entonces, antes era todo juntito, todo juntito. O sea, igual, gracias a Dios por inspirar a estos hermanos, porque si no todavía estaríamos dando jugo con eso. Ahora, hay una leyenda bien importante que en realidad más que leyenda es un poco reírse de la forma en la cual muchos capítulos están, o versículos están separados. A veces es súper ilógico la separación que tienen. Y se dice que una de estas personas que estaba, que hizo esta separación, iba en el caballo mientras lo hacía. Entonces cuando el caballo saltaba, terminaba el capítulo. Eso es que en alguna oportunidad es demasiado, nada que ver el cambio entre capítulo y capítulo. Pero eso es nada más una anécdota. Muy bien. Ahora, esto es importante. Esto sí que es importante. ¿Quién decidió cuáles son los libros que son parte de la Biblia y cuáles no? Esta es una pregunta que nos pueden hacer. ¿Ya? Oye, pero si la Biblia la escribieron los hombres. Ya, sí, la escribieron los hombres, pero también la definieron los hombres, te van a decir. O sea, alguien definió y van a decir, fue la Iglesia Católica la que estableció los libros y los otros los tiene ocultos. Y van a sacar todas estas teorías conspirativas de que hay libros ocultos que tiene el Vaticano escondido y todas esas cosas que ustedes se le van a escuchar a Salfate. Pero en rigor, esto es importante. Y voy a leer literalmente la respuesta. ¿Quién decidió qué libros son parte de la Biblia y cuáles no? La respuesta es, eso se definió mediante un proceso que se llama canonización. Y ahora viene lo importante. La Iglesia no determinó los libros considerados como inspirados. ¿Ya? La Iglesia no fue la Iglesia Católica la que estableció estos libros sí y estos libros no. ¿Ya? Fíjense bien. Sino más bien reconoció. Las epístolas de Pablo ya circulaban. Las epístolas de Pedro ya circulaban por la Iglesia. Entonces la labor que hizo la Iglesia fue reconocer en realidad cuáles eran los libros que ya todos reconocían como inspirados por Dios. ¿Ya? Entonces, más bien reconoció y descubrió cuáles libros habían sido inspirados desde el principio. Es Dios quien le da al libro la autoridad, no la Iglesia. ¿Ya? No es la Iglesia, no fue la Iglesia cristiana. Ya no hablemos de católica romana ni nada. La Iglesia cristiana la que dijo, esta es la Biblia. Fue Dios el que inspiró la Escritura. Por tanto, lo que hicieron estos hombres fue reconocer la autoridad divina que Dios le había dado a estos libros. ¿Ya? Eso es muy, muy, pero muy importante. ¿Ya? O sea, si nosotros pensáramos que es la Iglesia la que establece el canon, tendríamos que decir que la Iglesia tiene más autoridad que la palabra de Dios. Y nosotros no podemos decir eso. ¿Sí? ¿Qué significa, digamos, canonización? Canonización. Canon es como una medida. Una medida. Etimológicamente eso significa el canon. ¿Ya? Ahora bien, el canon es como una cosa...
establecida, ¿ya? Un orden determinado. Eso es lo que implica un canon, ¿ya? Entonces, a eso se refiere con el proceso de canonización. Una medida tiene, desde el principio hasta el fin, un metro es un metro. Y nadie puede objetar que un metro es un metro, ¿cierto? De la misma manera, el metro fue determinado por una canonización. Es decir, se estableció que 100 centímetros era un metro. Eso es lo que de alguna forma podría significar lo que tiene que ver con canonización. Ya, eso. Entonces la iglesia no determinó los libros que son parte de la escritura. ¿Ya? Fue Dios quien determinó y la iglesia simplemente reconoció los libros que son parte de la escritura. Lo otro, esto es importante. ¿Qué criterios se utilizaron para reconocer que un libro era inspirado y otro no? Porque ya, los hermanos, en realidad, podemos decir, ellos no fueron los que establecieron un canon. Pero ¿qué criterios usaron ellos para determinar, si este es inspirado por Dios y este no? Y aquí la respuesta dice que en el Nuevo Testamento el criterio a emplear fue el carácter apostólico del libro. ¿Ya? Si el libro, en el Nuevo Testamento estamos hablando, fue escrito directamente por un apóstol o por alguien directamente relacionado al apóstol como tal, se aceptaba como apostólico, carácter apostólico. Por ejemplo, Lucas no fue ningún discípulo. No fue discípulo Lucas. Lucas sí fue un misionero, un médico misionero que acompañó a Pablo en sus viajes. Por tanto, haber acompañado a Pablo le dio a él, le dio a su libro, el libro de Lucas, el peso para poder ser considerado como inspirado por Dios. ¿Ya? Eso es importante. El Evangelio de Marcos, por ejemplo. Marcos tampoco fue un discípulo. ¿Ya? A veces algunos le preguntan, dime el nombre de los discípulos. Y siempre sale Marcos y Lucas entre medio y nada que ver. Curioso. Pero Marcos no era un discípulo directo del Señor Jesús. Marcos era un siervo de Pedro. Y por eso, por haber tenido, igual trabajó con Pablo. De hecho, era el sobrino de Bernabé, Juan Marcos. Que después Pablo le pega a la desconocida. Y después la historia cuenta que fue a trabajar con Pedro. Y ese carácter de haber estado con Pedro es el cual le da al Evangelio de Marcos el peso de ser considerado como inspirado por Dios. ¿Ok? Muy bien. Eso pasó en el Nuevo Testamento. Entonces, el carácter apostólico del libro, del Evangelio, de la carta, era la que le daba peso en el Nuevo Testamento. Ahora, en el Antiguo Testamento, vamos a ver otra cosa. ¿Cuáles fueron las razones para tener un canon del Nuevo Testamento? Nosotros podemos decir, ya, existían estos libros, estas cartas, estos pergaminos que se repartían, que se leían en las iglesias, pero ¿por qué fue necesario tener un canon, esto como libro? Que nosotros tenemos hoy día. ¿Por qué era necesario un libro? Las respuestas son las siguientes. Las necesidades que habían en la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es la que continúa históricamente después de la apostólica. Muere el apóstol Juan y a partir de la muerte del apóstol Juan comienza el periodo de la iglesia primitiva, que son los discípulos de los discípulos. ¿Ya? Los discípulos del apóstol. Esa corresponde a la iglesia primitiva. Pero la iglesia primitiva tenía necesidades, necesitaba saber recordar qué era lo que los apóstoles habían dicho. Entonces, para eso era necesario volver y compilar todo lo que ellos habían dicho y de esa forma tener esa información a mano. También ellos tenían preguntas que resolver, que evidentemente la mejor manera, ellos tenían una relación con Dios evidentemente, pero poder tener la respuesta de primera mano era necesario tener el conjunto de la Escritura. Entonces, por eso se da la necesidad de que existiera un canon del Nuevo Testamento. Las necesidades básicas de la iglesia primitiva. En segundo lugar, la aparición de herejes. ¿Ya? De hecho, el primer canon lo hizo un hereje. El primer canon lo hizo un hereje. Una persona apóstata. Hereje y apóstata son cosas distintas, pero él fue ambas cosas. Hereje y apóstata. Marción era un hombre que tenía una concepción de un Dios, dos dioses en realidad. Él decía que el Dios del Nuevo Testamento era distinto al Dios del Antiguo Testamento. En realidad el problema de Marción era que odiaba a los judíos. Entonces, como le tenía mal a los judíos, él rechazaba todo el Antiguo Testamento y tomó algunas cartas de Pablo
las que no le gustaba el contenido las sacó y estableció un canon. Ese fue el primer canon. Entonces, en respuesta a eso también, los hermanos dijeron, oye, este hereje tiene un conjunto de libros que él valida, es necesario que nosotros podamos tener y dar respuesta a la gente que quiere conocer el mensaje apostólico verdadero. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales también ellos establecieron o reconocieron el canon. Lo otro, la circulación de escrituras espurias. Ya le he comentado esto, era muy común en aquel entonces que alguien escribía, estamos hablando posterior a la muerte de los apóstoles, escribía algo y le ponía la firma del apóstol tanto. Entonces, era necesario validar cuáles eran las cosas que efectivamente habían escrito los apóstoles y cuáles no. El otro día hablaba con los hermanos y les contaba que hace unos cuantos años atrás salió a la palestra el famoso Evangelio de Judas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? El Evangelio de Judas, que dice que en realidad fue un complot con Jesús, que Jesús se puso de acuerdo y que para que lo entregaran. Y eso es lo que decía, y supuestamente ese supuesto Evangelio de Judas echaba por la borda toda la fe cristiana, ¿ya? El problema era... ¿Quiénes escribían eso? Esa es lo que vamos a ver ahora. ¿Javier? No, está bien. Buena pregunta, muy buena pregunta. Personas comunes y corrientes que lo que querían hacer en realidad era dañar a la iglesia. Y querían cambiar las concepciones de Cristo. Entonces ellos, con muy mala intención, escribían estas cosas, la firmaban como un apóstol y decían, mire lo que encontré. Y lo había escrito él mismo, el sinvergüenza. Entonces, vuelvo al ejemplo del Evangelio de Judas. El Evangelio de Judas fue encontrado en Egipto. ¿Ya? En Egipto. O sea, a ver, Egipto, ¿a cuántos kilómetros está de Jerusalén? Se supone que Judas salió de ahí y se mató, ¿cierto? Se mató, se suicidó. Entonces, ¿en qué momento escribió el Evangelio? La primera cosa lógica. Lo segundo, ¿cómo fue a parar? Porque el único escrito que hay del Evangelio de Judas se encontró en Egipto. ¿Cómo fue a parar eso a Egipto? Y en tercer lugar, este Evangelio estaba escrito en idioma copto, que es egipcio. O sea, ¿cómo Judas va a escribir en egipcio? Si él era arameo, probablemente ya escribió en arameo, pero no en copto. Entonces eso le quita todo el peso que supuestamente tenía este supuesto evangelio. Entonces ese caso del Evangelio de Judas es uno de los muchos evangelios que andaban circulando, o no tan solo evangelios, sino que epístolas que andaban circulando en aquel entonces. Entonces, para cortar esto y decir, esto fue lo que escribieron los apóstoles verdaderamente, fue necesario también llegar al reconocimiento del canon de la Escritura, en particular del Nuevo Testamento. Lo otro, las misiones. Las misiones. Era súper importante llevar, cuando iban a otro lugar, ¿cierto? Llevar la palabra de Dios en el idioma en que la gente iba a escuchar el mensaje de Cristo, ¿cierto? Vemos que también ese mismo propósito, de alguna manera, con ese mismo propósito se utilizaron las versiones de la siriaca o la pechita, que se conoce comúnmente la versión aramea, que es una traducción del griego del Nuevo Testamento al arameo, que se hizo aproximadamente en los 500 años después de Cristo. Entonces, eso nos muestra que había un deseo de llevar la palabra de Dios, el mensaje apostólico también a los arameos, que era todo este sector de Babilonia, se hablaba ese idioma todavía. Por ejemplo, ¿ya? Lo mismo pasaba con la versión que se hizo, la Septuaginta, que bueno, el propósito fue otro, pero que también sirvió como la versión Septuaginta, la versión en griego, que se hizo del Antiguo Testamento al griego. Y eso también sirvió como para poder proclamar el mensaje también de Dios. Y lo otro fue la persecución. Producto de la persecución también era necesario que los discípulos conocieran cuál era la palabra de Dios, porque ellos iban a estar encuevados. Nosotros entendemos que muchas veces los discípulos estuvieron escondidos en cuevas, en mazmorras, no en mazmorras, en catacumbas, las famosas catacumbas que se han encontrado, y ellos también era necesario que pudiesen tener acceso a lo que la Escritura decía. Entonces esas fueron básicamente 5 razones, obviamente hay más, pero son 5 importantes, de por qué era necesario tener un canon, ¿ya? Ahí sí. Ya, muy bien. Ahora,
¿por qué algunos libros fueron rechazados? Ah, ya. Hasta las 2 nomás, porque el otro es lo que se quedó de la presentación entera. ¿Ya? La primera razón fue porque estos libros en algún momento tuvieron aceptación dentro de la iglesia, pero fue muy poco tiempo, ¿ya? Porque después se dieron cuenta de que no juntaban ni pegaban con el total de la escritura, ¿ya? Ahora, tampoco estos libros, por ejemplo, hay la carta de Bernabé, hay un evangelio de Pedro por ahí pululando, que no se consideraron como textos inspirados por Dios, porque tampoco fueron mencionados o citados por ningún padre de la iglesia, ni por ningún concilio, ¿ya? Entonces, por eso tampoco se pescaron eso. Y esas son las dos razones, por la 3, la 4 y la 5 son de la diapositiva anterior. Ok. Ahora, ¿qué hay del canon del Antiguo Testamento? ¿Ya? ¿Cómo se estableció el canon del Antiguo Testamento? Hay una teoría que dice que en el año 90 aproximadamente hubo un concilio. Después de la destrucción de Jerusalén, los judíos perdieron su identidad. Entonces, había un principal, un rabino que se llamaba Yohanan Ben Zakkai, y él quería como resucitar, por así decirlo, toda la cultura judía. Entonces, ellos se cree, eso es el mito en realidad, porque no es así, que ellos se juntaron para determinar cuáles eran los libros que correspondían al Antiguo Testamento. Lo que hablamos antes fue del Nuevo Testamento. Ahora vamos a hablar del Antiguo Testamento. Pero en rigor esa teoría no tiene mucho lugar, porque en verdad el concilio de Jamnia tuvo otro propósito. No fue agregar libros, sino que en realidad cuestionar algunos de los que ya existían. Entonces no tiene mucho lugar esa teoría. Ahora, lo importante es que los judíos sobre todo reconocían que la escritura como palabra de Dios, ¿ya? Y ellos reconocían claramente que Dios no les hablaba desde el tiempo de Malaquías. Incluso en los libros deuterocanónicos, que también vamos a hablar, que son aquellos que tienen la Biblia católica. O sea, no sé si se han dado cuenta que la Biblia católica tiene otros libros, ya vamos a hablar de ellos. Claro, los macabeos, sobre todo los macabeos. Que no tiene nada que ver con... Los macabeos eran guerreros, po. Eran guerreros. Los macabeos de hoy en día son otros. Son de otro tipo. Bueno. Entonces, el judío, recordemos que lo que hacía el judío era reconocer que la Biblia o el Antiguo Testamento para ellos, que para ellos es la Biblia, representaba lo que Dios había hablado. Y ellos tenían claro que Dios no hablaba desde Malaquías. Entonces, básicamente, el canon del Antiguo Testamento estaba cerrado y reconocido por los judíos por los 400 años antes de Cristo. Entonces, ahí ya estaba. Simplemente todos lo reconocían de esa manera porque ellos sabían que Dios no había hablado. ¿Ya? Así que eso, el canon del Antiguo Testamento, mucho antes que Jesús naciera, ya estaba reconocido, por así decirlo, por todos por los judíos. ¿Ya? Ahora bien, esta es la pregunta que vimos. ¿Por qué el canon romano posee más libros que el Antiguo Testamento cristiano? ¿Por qué existen estos libros? Ahora, la respuesta es la siguiente. Esta adición ocurrió oficialmente en el 1546 en el Concilio de Trento, en los esfuerzos de la Iglesia de Roma de contrarrestar la Reforma Protestante. Fue ahí cuando oficialmente la Iglesia de Roma añadió como parte porque antiguamente sí se reconocían, pero nunca como parte del canon. De hecho, hasta el mismo Lutero, cuando hace su versión al alemán de la Escritura, él pone los libros deuterocanónicos, pero no los pone dentro del orden de los libros, sino como un anexo. Porque el mismo Lutero reconocía que era importante para conocer la historia, porque habían textos, como por ejemplo los mismos Macabeos, ¿cierto? Primera y segunda Macabeos, que muestran un poco la historia del Israel después de que vuelven de Babilonia, cuando viene el Imperio Griego en realidad, porque nunca se habla del Imperio Griego en la historia de los israelitas, y esos textos, que son Primera de Macabeos básicamente y Segunda de Macabeos, hablan de eso, hablan de la historia que pasó en el tiempo cuando los
los judíos estuvieron bajo el gobierno de los seleucidas. Muy bien. Entonces, pero fue en el concilio de Trento, en el 1546, cuando la iglesia de Roma añade esos textos, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Se llaman deuterocanónicos. Deuterocanónico significa como el segundo canon, ¿ya? ¿Y por qué la Biblia protestante no lo incluye? Porque estos no fueron citados ni por el Señor, no hay ninguna cita del Señor a ninguno de estos, ni por los apóstoles, ni por los padres de la iglesia, ni siquiera por los concilios. Por ende, no son reconocidos por la iglesia cristiana como textos inspirados por Dios, ¿ya? Muy bien. Algunos de estos libros deuterocanónicos. Primera y segunda de Esdras, Tobías, Judith, Baruch. Hay unas adiciones al libro que nosotros tenemos en la Biblia nuestra, que es de Esther. Hay unas adiciones. También está la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, o de Ben Sirá, que también se llama, Baruch, adiciones a Daniel. Y las adiciones de Daniel son bien irrisorias. Sale la historia de una mujer, bueno, que esa es un poco real, se llama Susana, pero también habla de la historia de Bel y el dragón, se llama. Habla de un dragón, metiendo una mitología bien extraña ahí entre medio. Básicamente mitos nomás. La oración de Manasés y primera y segunda de ustedes ya saben, Macabeo. Y esos son algunos de los libros deuterocanónicos que existen. Entonces, esta información, insisto, a nosotros nos va a ayudar a conocer en primer lugar estas cosas. Insisto, esto no va a convertir a nadie. Nadie va a decir, el Concilio de Trento añadieron nuevos textos a la Biblia. Creo en Jesús. Nadie va a decir eso. Pero sí nos va a servir a nosotros para poder responder a interrogantes que las personas pueden tener sobre nuestra fe, y en particular sobre lo que es la base y el pilar fundamental de la iglesia cristiana. La diferencia sustancial entre el catolicismo romano y la iglesia cristiana es dónde está la autoridad. Para la iglesia cristiana la autoridad está única y exclusivamente en la Escritura, ¿ya? En la Biblia, la palabra de Dios. Para el catolicismo romano la autoridad está en la Escritura, pero como para ellos la Escritura la define la iglesia es más importante que la Escritura. Para ellos la tradición y el magisterio, ya sea las determinaciones papales, ¿cierto?, los decretos papales, o bien lo que han determinado los concilios, es más importante que la Biblia. Porque el católico romano cree que ellos definieron la Biblia. Entonces, si ellos tienen más autoridad que la Biblia, lo que ellos dicen es más importante que lo que la Escritura dice. Esa es la diferencia